Entonces, B y C va a ser lo mismo, ¿no? Porque usted sabe que un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Para fuerzas paralelas, fuerzas coplanares, el momento de sistema de fuerzas es igual al momento de la resultante con respecto al mismo punto, ¿no? Entonces, si B y C va a ser lo Profesor, mismo. Dígame, joven. profesor, disculpe una consulta. ¿Ha agregado a todos los compañeros para el Le, le, reforzamiento? sí, le he subido lo que me han enviado de la tutoría, la ingeniera Nelly Casas, les he subido a toditos, ¿ah? Ok, dígelo que solamente parece que la hoja circuló, ¿cómo se llama? En solo una sección, la sección A. Y la sección C también se quería integrar al grupo. ¿Se podría agregar Alas. a...? Pero a mí me han dicho solamente la A. Ah, ya. Solo preguntaba, profesor, por eso, ¿no? Ok, profe. Pero, pero si faltan las bueno, me pasaría ahí otra, ¿cuánto debe pasar? No sé, si ustedes están de acuerdo, yo lo subo, ¿ah? Aló, aló, jóvenes. Sí, sí, profesor, estoy viendo esto. Para A nomás era, ¿no, profesor? Esta reforzamiento, entonces. Ah, ya, pero si ustedes decían la mayoría para subir a los de la Z, también yo los subo, ¿no? Pero depende de ustedes, jóvenes, ¿ah? Bueno, en todo caso, para la siguiente sesión ya los incluiré, pues, la Z. Bueno, eh, bueno, empecemos, pues, ¿no? Acá tenemos un sólido rígido, la cruz, eh, las dimensiones, 65 milímetros hacia arriba, 65 milímetros hacia abajo, el punto de intersección C, el punto C, el punto D, punto medio de OC, eh, la fuerza F1 de 825 newton está aplicada en este punto A, y la fuerza F2 de 750 newton está aplicada en el punto B. Estamos, eh, nos piden, bueno, la distancia entre O y C es 125 milímetros. Entonces nos piden la parte A, la fuerza resultante en sistemas ingenieriles, ¿no? Donde las fuerzas están en libras fuerza y las distancias están en pies. Entonces hay que hacer digamos, realizar la correspondiente conversión de unidades, ¿no? Bueno, empecemos, pues, jóvenes. Para hallar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas, ¿no? En este caso concurrentes, eh, la prolongación del punto de aplicación de la fuerza F1 converge en O, ¿no? La prolongación de la fuerza F2 también converge en O. Entonces, acá tenemos un sistema de fuerzas, un sistema de dos fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido. Nos piden la resultante y la resultante no es más que la suma de esas dos fuerzas, F1 y F2, ¿no? F1 y F2. Entonces, la fuerza F1 va a ser igual a su módulo multiplicado por un vector unitario, ¿no? ¿Estamos? Igual a su módulo por un vector unitario. La fuerza F2 también va a ser igual a su módulo multiplicado por un vector unitario, ¿no? Bueno, pues empecemos. Método analítico de descomposición rectangular. La resultante es igual a la componente X de la resultante más la componente Y de la resultante. Mira, demasiado acá, están alterados. R sub X más R sub Y J, ¿no? F1 más F2. Ahora F1 lo puedo escribir también de esta manera, ¿no? En función de sus componentes rectangulares, F1 va a ser igual o F sub X de 1 va a ser igual al módulo de F1 por el coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa. Y F sub 1 sub Y va a ser igual al módulo de F1 por el seno de alfa, ¿no? Pero
coseno de alfa y seno de alfa lo podemos encontrar en el gráfico, ¿no? La distancia está en milímetros, 125 milímetros cateto adyacente, cateto opuesto 65 milímetros, ¿no? Entonces la hipotenusa yo puedo saber cuánto es, ¿no? Por Pitágoras. Entonces, coseno alfa sería 125 milímetros entre la raíz cuadrada de 125 al cuadrado más 65 milímetros al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, F1 es igual a 825 módulo por el coseno de alfa en dirección Y, más 825 seno de alfa en dirección J. Pero del gráfico obtenemos el coseno de alfa es 125 entre la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y seno de alfa es 65 entre la raíz cuadrada de hipotenusa, ¿no? Entonces, F1 es igual a, multiplicando, ¿no? Y también teniendo presente que un newton es igual a 0,225 libras, fuerza. Entonces, haciendo la conversión, tengo de que F1 es igual a 164,690 I más 85,639 J en libras fuerza. La expresión de F1, ¿no? Análogamente F2, ¿no? Solo que F2, miren, tiene una orientación a lo largo de BO. Entonces, eh, F2 nos puede hacer rápidamente cuenta, ¿no? Tiene como es una fuerza en el plano XY, tiene una componente X, ¿no? En la dirección negativa, y una componente eh, F2Y positiva, ¿no? Entonces, F2 va a ser igual a menos 750 coseno de alfa I más 750 seno de alfa J. Pero coseno de alfa y seno de alfa lo puedo decir de ahí del gráfico. Coseno de alfa por la distancia que me dan, ¿no? Puedo hallar coseno de alfa y seno de alfa. Entonces, y así teniendo presente la conversión de un newton es 0,225 libras fuerza, entonces voy a obtener la fuerza F2 mediante descomposición rectangular, ¿no? Menos 149,718 I más 77,853 J en libras fuerza. Entonces, reemplazando 3 y 2 en 1, 3 y 2 en 1, entonces tengo pues conozco las componentes rectangulares de F1 y F2, y ustedes saben por teoría de vectores, para sumar vectores se suman componente a componente, ¿no? La componente Y, componente J, componente J. Entonces tenemos la resultante es 14,972 I más 163,492 J en libras fuerza. Esa es la expresión vectorial, ¿no? Cuando ustedes le pidan, digamos, cuando le digan, ¿no? Determine la resultante de un sistema de 2 fuerzas, 3 fuerzas, o 4 fuerzas, o 6 fuerzas. Entonces, cuando les pide la resultante, la resultante por definición, digamos, es la suma vectorial, ¿no? De las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo vivo. Entonces, es un vector. La resultante es una magnitud vectorial. Entonces, otra manera, digamos, de expresar, ¿no? La resultante sería expresando su módulo, la raíz cuadrada del cuadrado de la componente X más el cuadrado de la componente Y. 164,156 libras fuerza. Módulo. Módulo, ¿ah? Módulo. O intensidad, ¿no? Y la tangente, o sea, el ángulo, la inclinación de la resultante con respecto al eje X, ¿no? Sería tangente, ¿no? Tangente θ es igual a 163,492 entre 14,972, ¿no? Entonces, θ es arco tangente, ¿no? Inclusión inversa. Me sale 84,77 grados, ¿no? La inclinación de la resultante con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Ahora vamos a determinar, mediante el método analítico, en la ley de senos y cosenos, el mismo problema, ¿no? Para ello, eh, voy a, digamos, hacer, trasladar, digamos, ¿no? Como las fuerzas, en este caso estoy dando como vectores libres,
lo voy a trasladar a lo largo de su línea de acción, ¿no? F2 está aplicada ahora en O. Y F1, trasladándolo a lo largo de su línea de acción, pues está aplicada ahora en O. Entonces ahí en el gráfico siguiente, ahí lo ven, ¿no? F1 y F2. Estamos construyendo el paralelogramo, ¿no? Y la diagonal de ese paralelogramo, la resultante del sistema. Bien. Entonces, para poder aplicar ley de cosenos y ley de senos, tengo que conocer esos ángulos que están ahí, ¿no? Cuánto vale gamma, cuánto vale beta, cuánto vale alfa, ¿no? Bien. Eh, pero alfa y beta sí lo puedo determinar, ¿no? Del gráfico aquí. Alfa y beta lo puedo determinar, porque conozco el cateto opuesto, el cateto adyacente, ¿no? Y además, miren la simetría, ¿no? 65 arriba, 65 abajo, y tiene la misma distancia horizontal, 125. Entonces, puedo conocer alfa, ¿no? Bien, entonces tangente de alfa es 65 de 125, es 0,52, entonces alfa es 27,47 grados, y va a ser igual a beta, ¿no? Los ángulos alfa y beta son iguales. Luego el ángulo formado por las fuerzas F1 y F2, ¿no? La fuerza F1 y la fuerza F2. El ángulo, este ángulo se puede determinar, ¿no? 180 menos alfa más beta, ¿no? 180 menos paréntesis alfa más beta. Entonces, tendría 125, 0,6 grados, ¿no? El gamma. Sería este ángulo también. Me parece que me he confundido. El, el hubiera denotado este gamma otro ángulo, ¿no? Un delta, ¿no? Entonces, el ángulo que forman las fuerzas F1 y F2 va a ser 180 menos la suma de alfa más beta. Entonces, es 125,06 grados seccional, ¿no? Sería este ángulo formado por las dos fuerzas. Bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta bien, este ángulo formado por las dos, ¿no? Es el mismo ángulo que está acá, ¿no? Es el mismo ángulo. ¿Por qué ángulo formado por lados paralelos, no? Entonces puedo saber rápidamente cuánto vale este ángulo, ¿no? Interior del triángulo, ¿no? 54,94, 180 menos eso, ¿no? 54,94, ¿no? Entonces ya tengo ya un ángulo, ¿no? Para poder, digamos, aplicar ley de cosenos, ley de senos. Hay que conocer este ángulo de acá, ¿no? Que es llamado gamma prima, ¿no? Gamma prima. Bien, entonces, el módulo de la resultante, ¿no? El módulo del resultante, cuando tú tienes, digamos, en este caso, ¿no? F1 más F2, pues tu resultante, ¿a qué es igual? A la suma de F1 más F2. Entonces, ¿cómo encuentras esta expresión que he escrito acá, ¿no? El módulo de la resultante es igual a raíz cuadrada de esto. Entonces, tú tienes R vector es igual a F1 vector más F2 vector. Todo lo que tienes que hacer es multiplica mediante la operación producto punto, ¿no? Consigo mismo. O sea, R punto R igual a F1 más F2, paréntesis, punto, otra vez F1 más F2. Desarrollo de propiedad distributiva de vectores, ¿no? Al final vas a tener que R cuadrado es igual a F, ¿no? A módulo de F1 al cuadrado más módulo de F2 al cuadrado más dos veces módulo de F1 módulo de F2 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores F1 y F2. ¿No es cierto? Estoy aplicando acá de frente. 50, ¿no? F1, 825 al cuadrado, más F2, 750 al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo por el coseno de 125,06, porque ese es el ángulo que forma las fuerzas F1 y F2, ¿no? F1 y F2. Bien, pero eso no es la ley de cosenos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hago? Que es 125,06 es la diferencia de 180 menos 54,94. Entonces, coseno de un ángulo en segundo cuadrante negativo, ¿no? Menos 2 veces 750, 825, coseno de 54,94. Pues ahí ya tenemos la ley de coseno, ¿no? R cuadrada es igual, ¿no? Ustedes ven este triángulo, aquí, la ley de coseno que dice, el módulo de este lado es igual la suma de los cuadrados de ambos lados, menos doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto a R, ¿no? Es 54,94. Pues ahí lo tienen, miren, la resultante, aplicando la ley de cosenos, va a ser igual a 729,56, ¿no? 4 newton. Pero como a mí me piden la resultante en libras fuerza, tengo que hacer la conversión en un newton, es igual a 0,225 libras. Entonces, el módulo de la resultante es 164,152 libras fuerza. Si usted va ahí, el R ahí, 164, 152, ¿no? Entonces, mira, ahí están ahí 164 existen, ¿no? Uno también, ¿no? Entonces, la diferencia está en las centésimas, entonces, eso se debe a que, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas manejaba ahí, ¿no? Las divisiones. Pero, eh, ¿no? Si lo llevamos a dos decimales, está correcto, ¿no? Sí. Ahora, la dirección de la resultante con el eje X, ¿no? Voy a la dirección, ya sé cuánto vale el módulo de la resultante por ley de cosenos, ¿no? Y ahora voy a obtener, mediante ley de senos, la dirección de la resultante con respecto al eje X, con respecto al eje X. Entonces, todo lo que tengo que hacer es conocer cuánto vale este ángulo al gamma prima, ¿no? Este gamma prima. Porque beta ya lo conozco, ¿no? Que es igual a alfa, ¿no? Entonces, aplico acá la ley de senos. R ya, el módulo de la resultante ya lo conozco, sería R a seno 54,94, como este lado es la magnitud de la fuerza F2, ¿no? 750 entre seno de gamma, prima, ¿no? Y ahí obtengo el gamma. Este caso es 57,30. ¿Estamos? Entonces 57,30 vale este gamma prima. 57,30. Como a mí me pide la inclinación de la resultante con respecto al eje X horizontal positivo, entonces tengo que sumar beta más gamma, ¿no? Beta más gamma. Beta más gamma. La inclinación de la resultante con respecto al eje X horizontal. Pues. Entonces simplemente, como ya beta ya conozco, es igual a alfa, entonces tengo pues que beta más gamma va a ser igual a 57,30 más 27,47 igual a 84,77, ¿no? O sea, la inclinación de la resultante con respecto al eje X horizontal, por meto en la ley de senos y cosenos, 84,77 me da lo mismo que la inclinación, digamos, de la resultante con respecto al eje X, ¿no? Método de la descomposición rectangular, ¿no? Bien. Ahora, para la parte B del problema, dice el momento del sistema de fuerzas con respecto al punto medio OC, de OC, o sea, con respecto al punto D, ¿no? Con respecto a este punto D. Por concepto de punto medio, D tiene como coordenadas 62,5, ¿no? 0, ¿no? 62,5,0. Y en 0. Entonces, el momento de F1, tengo que hallar el momento del sistema de fuerzas de F1 y F2 con respecto a D, ¿no? Entonces, el momento de F1 con respecto a D, ¿no? Es por definición, ¿no? Ustedes saben que el momento de una fuerza, llamado también torque, ¿no? Es por definición es producto cruz del vector de posición dA por el vector F1, ¿no? El vector de posición dA por la fuerza F1, ¿no? Y la interpretación física, digamos, del momento de una fuerza es que la tendencia de giro, ¿no? La tendencia que produce la fuerza, ¿no? Al suelo rígido, ¿no? Con respecto, digamos, a D, ¿no? Bien, entonces, tenemos que sumar dos momentos, ¿no? Con respecto a D.
estamos aplicando definición momento de una fuerza con respecto a un punto, en este caso D, ¿no? Va a ser igual al producto cruz del vector dA por F1, vector F1, más el producto cruz, ¿no? El momento de F2 con respecto a D, va a ser igual al vector de posición dB por la fuerza vectorial F2, ¿no? Entonces, pero ¿cómo conozco las coordenadas del vector de posición de F1, o sea, dA? Debes conocer las componentes del vector D, perdón, las componentes del punto inicial del vector de posición dA, o sea, D es 62,5 o 125 entre 2, ¿no? Coma 0. Y las coordenadas de A es 65, ¿no? Entonces, simplemente la diferencia, ¿no? Las coordenadas del vector A menos las coordenadas del vector D con respecto a O, ¿no? Entonces ya tienes las coordenadas del vector de posición de A. Luego también análogamente puedes conocer eh, eh, las coordenadas del vector de posición dB. dB. Para eso debes conocer las coordenadas de D, que es 125 entre 2,0, y las coordenadas de B es 125, menos 65, ¿no? Según este sistema de coordenadas que está dibujado ahí, eje X horizontal positivo a la derecha y eje Y hacia arriba, origen en este punto. Bien, entonces puedes conocer pues, las coordenadas del vector de posición de F2, o sea, dB, ¿no? Bien. Ahí tienen con la parte B, necesitamos las coordenadas de D, de A, de B, de tal manera que el vector de posición dA, del punto de aplicación de la fuerza FDA es de F1, dA es de F1, el vector de posición dB es vector de posición de la fuerza F2, ¿no? Entonces, y además tienes ya por lo anterior que la forma vectorial de F1 es en libras fuerzas, esta expresión, y de F2 también esta expresión, acá en libras fuerzas. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es eh, definir pues, el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿no? El producto cruz del vector de posición de la punto de aplicación de F1 es dA por F1, y el momento de F2 con respecto al punto D es el vector de posición del punto de aplicación de F2 por punto cruz por la fuerza F2. Y nos han enseñado en análisis vectorial que este producto vectorial lo podemos pensar en forma sintética manteniendo este determinante, ¿no? Por 3, o sea, dA por F1 es un determinante donde la primera fila son los vectores unitarios canónicos y JK son vectores constantes en módulo y en dirección, ¿no? A diferencia, digamos, de los vectores unitarios en coordenadas polares, en coordenadas de trayectoria, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, ¿no? Que son, si bien es cierto, son vectores unitarios, pues su módulo vale 1, pero su dirección va cambiando, ¿no? Con el tiempo, con el ángulo y con el tiempo, conforme un móvil se mueve en el plano o en el espacio. Entonces, en este caso, en coordenadas cartesianas, la primera fila, en la forma sintética de un producto cruz, es los vectores canónicos y JK. La segunda fila, y por eso es muy importante mirar quién está primero en el producto cruz, ¿no? El vector de posición. Entonces, la segunda fila corresponde a las coordenadas del vector de posición de F1, o sea, de A. En este caso, 61,5, 65, y como no tiene componente Z, se pone 0. Y la tercera fila corresponde a las coordenadas de las componentes de la fuerza F1. Componentes de la fuerza F1, 164,690, y la segunda componente Y es 885,639, y como no tiene componente Z, se pone 0. Entonces, análogamente también para el producto cruz de dB, el vector de posición dB de F2, por el vector cruz por F2, en forma determinante. La primera fila, vectores unitarios base, las componentes del vector de posición relativo, la segunda fila, y la tercera fila, las componentes ¿no? de la fuerza F2. Entonces,
lo que hay que hacer aquí, pues ya saben, ¿no? Han llevado geometría analítica, determinar 3×3. Hay varias maneras, pueden desarrollar pormenores complementarios, ¿no? En este caso, mire, estoy aplicando la regla de Sarlos. Me dice, la determinante de un sistema de 3×3 es igual a una diferencia minuendo menos sustraendo. Y en el minuendo, ¿quién están? Los productos de la diagonal principal, o sea, 65 por 0 y por i. Y la suma de las paralelas a esa diagonal principal, ¿no? 85,639 por 62,5 y por el vector unitario K. Más la segunda paralela diagonal principal, ¿no? J por 0, más el producto de la diagonal paralela, la segunda paralela de la diagonal principal, o sea, 0 por J y 0 pasa una paralela, ¿no? A la diagonal principal, ¿no? Y 65,0, ¿no? Entonces sería más 0 por J y por 164,699, ¿no? Es el minuendo. Menos paréntesis, sustraendo. El sustraendo, entre paréntesis, es el 90 por 65 y por K. Más las paralelas a esa diagonal secundaria, o sea, 85 por 639 por 0 y por I. Más 62,5 por J y por 0. Entonces ahí tienes las componentes, los productos del sustraendo. Entonces, operando nos va a dar pues esta cantidad, ¿no? Para el primer determinante en la dirección K. Y análogamente, digamos, el segundo determinante nos va a resultar, digamos, los productos de la diagonal principal, las paralelas a ella son 48,65,8812 y los productos de la diagonal secundaria y paralelas a ella van a ser 97,31,67. Entonces, operando, nos va a dar que el momento es, ¿no? En forma vectorial, ¿no? Es igual a 33,526, ¿no? En libras pie menos, en la división menos K, ¿no? Bueno, aquí se está yendo la conversión, ¿no? Porque estaba ¿no? En, bueno, F2 ya está en libras, ¿no? F2 ya está en libras, F1 y F2 ya está en libras, y DB, como ustedes ven, están en milímetros, ¿no? Entonces ahí sabemos de que la conversión, eh, un pie es igual a 12 pulgadas, ¿no? Y una pulgada es 2,54 centímetros. Y un centímetro es, ¿no? 10 milímetros, ¿no? Entonces, estoy multiplicando por la conversión para la longitud, ¿no? 0,003281. Entonces me va a dar en libras pie, ¿no? El momento, ¿quién es M sub 0? Celeste es el momento del sistema de fuerzas concurrentes con respecto al punto O, perdón, eh, el momento del sistema de fuerzas F1 y F2 con respecto al punto D, ¿no? Punto medio de OC. Porque si yo dijera, si yo dijera momento del sistema de fuerzas F1 y F2 con respecto a 0, ¿cuánto sería? ¿Aló? Cero, profe. Claro, porque está pasando por centro de momento, ¿no es cierto? Claro, el momento de F2, de F1 con respecto a centro de momento, si yo considero centro de momentos O, va a ser 0, pues, ¿no? Entonces, porque pasa por centro de momentos. Entonces ya no hay vector de posición, ¿no? Relativo, ¿no? Entonces, aquí estoy hallando el momento en la parte B, estoy hallando el momento del sistema de fuerzas F1 y F2 con respecto al punto D, punto medio de OC. Entonces, nos está dando en este caso, ¿no? Nos está dando 33, ¿no? 526 libras pie en acción menos K. Y la parte C es el momento de la resultante, ¿eh? En la parte C estoy hallando el momento del sistema de fuerzas con respecto al punto D, o sea, el momento de F1 con respecto a D más el momento de F2 con respecto a D. En la parte C se está pidiendo el momento de la resultante con respecto al punto D. Bien. Entonces, ahí lo tiene. Es igual
por definición, el momento de la resultante del sistema de fuerza con respecto al punto D es igual al producto cruz del vector de posición del punto de aplicación de la resultante, DO por R. DO por R. Se supone, mire, que F1 converge en O, F2 converge en O. Entonces, su resultante, ¿dónde va a estar aplicado? También en O, pues. Entonces, eh, como la resultante va a estar aplicado en el punto O, entonces el vector de posición, ¿no?, de la resultante con respecto al centro de momentos D es DO, es DO, ¿no? Porque la fuerza resultante aplicada en el punto O. Entonces, su vector de posición desde el centro de momentos a O, ¿no?, lo conocemos conociendo las coordenadas de D y conociendo las coordenadas de O, ¿no? Bien. Entonces, ¿está? Ahí está. El vector de posición DO del punto de aplicación de la resultante va a ser menos 62,5 y, ¿no?, multiplicado por la resultante, y la resultante ya la hemos hallado, ¿no?, anteriormente, es 14,972 y más 163,492 en libras. Bien. ¿Por qué pongo libra por milímetro? Porque este 61,5 está en milímetros, ¿no? ¿Y por qué no lo hago desde el comienzo? Porque me va a salir un número inmenso, pues, ¿no?, en la conversión. Entonces, al final, no lo multiplico el producto cruz, I por I es 0, ¿no? El producto cruz del vector unitario I por I es 0, porque no son paralelos colineales, se cancelan. I por J es K, ¿no es cierto? ¿No? Con este signo negativo sería menos K. Entonces voy a multiplicar esto por, ¿no?, por 1 milímetro en pies, ¿no? En este caso 0.00328381 en pies. Entonces tengo el momento de la resultante con respecto al punto D es 33,526 libras por pie en la división menos K. Bueno, ahora miren, le estoy agregando aquí, no me alcanzaba tiempo. No me alcanzaba tiempo, no, sino el espacio. No, aquí hubiera escrito acá de B de C, D, ¿no? El determinar mediante el método escalar, ¿no? Mediante el método escalar, eh, lo mismo, ¿no? La resultante y, a ver. El método escalar de determinación del momento de una fuerza con respecto a un punto. El método escalar en la determinación del momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Bien? Esto es muy importante, ¿no, joven? O sea, para cuando tú tienes un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? O planares, ¿no?, paralelas. Entonces, se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar a mi forma por método escalar, ¿no? Vaya el momento, ¿no? Pero cuando ya tenemos fuerzas en el espacio y momentos en el espacio, entonces es más conveniente, no menos trabajoso, digamos, ¿no? Expresarlo en su forma vectorial, ¿no? O sea, el momento de una fuerza con respecto a un punto en el espacio, digamos, utilizar el producto cruz, ¿no? Forma vectorial, ¿no? El vector de posición por la fuerza, por el vector fuerza. Bien, entonces en este caso el método escalar en la determinación del momento de una fuerza respecto a un punto, ¿no? Esto nos han enseñado en inicial, ¿no? El torque es una fuerza, momento de una fuerza, el módulo de la fuerza por la brazo de palanca, ¿no? La distancia perpendicular del centro de momentos hacia la línea de acción de la fuerza, ¿no? Donde D es la distancia perpendicular del centro de momentos a la línea de acción de la fuerza. Bien, entonces momento de F con respecto a D. Entonces voy a aplicar aquí en la gráfico. Voy a hallar por el método escalar el momento de F1 con respecto a D. El momento de F1 con respecto a D. Entonces todo lo que tengo que hacer es, el módulo de F1 ya lo conozco, la distancia perpendicular desde el centro de momento hacia la línea de acción de F1, o sea, esta distancia perpendicular. Distancia, ¿y cómo lo determino? Mediante el concepto de geometría analítica, la distancia de un punto a una recta.
la distancia de un punto a una recta. Para eso necesito conocer la ecuación de la recta, que pasa por el punto O y el punto A, ¿no? Entonces, puedo conocer, ¿no? La pendiente, 65 entre 125, ¿no? O si no, también meto las coordenadas, ¿no? Coordenada de A es 125,65 y coordenada de O es 0,0. Entonces puedo aplicar la forma dos puntos conocidos para encontrar la ecuación de la recta que pasa por OA. Bien, entonces, ahí está. Ecuación de la recta que pasa por los puntos O y A es, ¿no? 65 por X. Expresado en forma general, 65X menos 225Y igual a 0. Aplico el concepto de distancia de un punto D, del centro de momento 68,5,0, a una recta, 65X menos 105Y. Entonces, todo lo que hay que hacer es, hay que reemplazar la coordenada del punto, ¿no? 65 por 62,5 menos 125 por 0, entre la raíz cuadrada de A cuadrado es 65 más B cuadrado 125, ¿no? Entonces, eso va a estar en milímetros por la conversión de un milímetro en pies. Factor de conversión aquí de 0.003281. Entonces me va a dar la distancia en 0.0946 pies. La distancia perpendicular del centro del momento de dado, mayúscula, hacia la recta que pasa por OA, ¿no? 0.0946 pies. Bien, pero F1 es igual a 825 newton, ¿no? Multiplico, pero un newton es igual a 0.225 libras fuerza, entonces tengo 185,625 libras fuerza, la módulo de F1. Aplico el momento de una fuerza con respecto a un punto, meto escalar, es módulo de la fuerza por la distancia perpendicular, y tengo pues producto de 185,625 libras fuerza por 0.0946 pies. ¿Cuánto es? 17,560 libras pie. Y bueno, ese es el método de escalar para determinar el módulo del momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿no? Pero por la regla de la mano derecha podemos tener la dirección que tiene ese momento como vector, ¿no? Ahí lo ven, momento de F1 con respecto a D. Momento de F1 con respecto a D. Eh, el vector de posición es dA, ¿no? Es como el vector dA lo trasladas a este punto de aplicación de la fuerza F1, dA por allá, dA. Y si tú multiplicas F1 como vector por dA, te va a dar un vector más K, ¿no es cierto? Perpendicular al plano XY. Pero por definición en el momento es R, el vector de posición por F1, ¿no? Entonces te va a dar pues en la dirección menos K, pues. Por eso que aquí está en la expresión el momento de F1 con respecto al punto D, centro de momentos, está en la dirección menos K. Ahora la distancia perpendicular del punto D a la recta de abajo, que pasa por OB, es la misma, ¿no? La misma. Pero la ecuación de la recta cambia, ¿no? De 65x más 120, más 125y. Pero al reemplazar las coordenadas punto, ¿no? Punto D, te va a dar igual, ¿no? En la distancia perpendicular. Entonces, aplicando definición momento de F2 con respecto a D, es F2 por la distancia perpendicular. Entonces, se va a dar 15,964 libras pie. El momento de F2, el módulo del momento de F2 con respecto a D es 15,964 libras pie. Pero el momento de F1 con respecto a D, metro escalar es 17,560 libras pie. Ahora, ¿qué dirección tiene ese momento de F2, no? En forma análoga, ¿no? F2 con respecto a D. Entonces, el vector de posición, el de F2 sería DB. DB debajo.
y DA lo trasladas a este punto. Entonces, el producto cruz, de acuerdo a la definición del producto cruz, el vector de posición por F2, ¿no? Te va a dar una acción negativa menos A. Entonces, tienes aquí la expresión vectorial, ¿no? Del momento de F2 con respecto al punto D. Luego el momento del sistema de fuerzas con respecto al punto D, la suma, ¿no? 33,524 libras por kilo menos K. Bien. Ahora otra cosa, jóvenes. A este problemita sencillito, pero tiene una información poderosa, ¿no? Eh, vamos a comprobar, a ver qué pasa cuando multiplico los vectores, el vector resultante, fuerza resultante R, producto punto con el momento de la, ¿no? Del, del momento, digamos, el momento del sistema de fuerzas con respecto al punto D. Me da a mí, el momento me da 33,512 libras pie en acción menos K, punto, la resultante es 114,972 I más 163,492 J, ¿no? En libras. Entonces, ahí observamos, pues, ¿no? De que de acuerdo a la regla de multiplicación del producto punto de los vectores unitarios, K punto I es 0, K punto J es 0. Entonces, el producto punto de la resultante y el momento del sistema de fuerza con respecto al punto D, ¿cuánto es? 0. En este caso, para un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Y también se puede generalizar para un sistema de fuerzas coplanares, ¿no? Si es posible, ¿no? Si tenemos el producto punto de esos vectores, momento y resultante, si es igual a 0, entonces podemos reducir ese sistema de fuerza a una única fuerza, la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes que actúa sobre un cuerpo rígido es perpendicular al momento del sistema de fuerzas concurrentes con respecto al mismo punto D. Un sistema de fuerzas concurrentes que actúan sobre un cuerpo rígido se puede reducir a una sola fuerza o resultante, igual a la suma vectorial de las fuerzas. Pero en general, ¿no? En general, el producto punto de la resultante de un sistema de fuerzas, ¿no? Coplanares o espaciales, ¿no? El producto punto de la resultante de un sistema de fuerzas y el momento del sistema de fuerzas con respecto a un punto dado, cuerpo rígido, entonces no es 0 en general, ¿no? Entonces, cuando no es 0, entonces se puede reducir, digamos, ¿no? A un sistema fuerza cupla, ¿no? Bien. Ya, ese es, bueno, ese es parece mentira, ¿no? Este problemita es didáctico, ¿no? Mucha información. Hemos encontrado que el momento del sistema de fuerzas se computa un punto y el cuerpo rígido y el producto punto, digamos, por la resultante 0. Y eso es, y cuando sucede eso, jóvenes, cuando este producto punto es 0, entonces vale el teorema de Varignon, ¿no? El momento del sistema de fuerzas con respecto a un punto es igual al momento de la resultante con respecto al mismo punto. Cuando este producto punto es igual a 0. ¿Ya? Bien. Aquí hay finalmente, ¿no? Hay otro problemita, pero a nivel espacial, ¿no? Pero como ¿no? Como un repaso, ¿no? Determine la resultante de un sistema de fuerza mostrado en la figura. Y, y lo podemos a ver, podemos ahí aplicarle, digamos, un concepto nuevo, ¿no? Me olvidé ponerle ahí, digamos, hallar el momento del sistema de fuerza con respecto ¿no? A una recta, ¿no?
A ver, porque ya sabemos momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿no? Daría el momento de una fuerza con respecto a una recta. Bueno, entonces aquí tenemos, mire, tres fuerzas concurrentes ¿no? En un punto de sólido rígido. Sólido rígido. F1, unidades, tiene una magnitud de 30 kip, ¿no? Y también pongo estas unidades kip, ¿no? Porque a veces el ingeniero Jaramillo, digamos, me comenta, dice, ¿no? Yo le pongo en resistencia a materiales, en cursos técnicos, las clases de resistencia a materiales o en estática, les digo, sumen una fuerza F1 de magnitud 80 kip y otra fuerza de unos 60 kip y otra, y me dice, profesor, ¿qué es kip? Me dice, ¿no? Entonces los alumnos le preguntan, ¿qué es un kip? Entonces son unidades de fuerza, ¿no? Un kip es 1000 libras fuerza. 1000 libras fuerza. Entonces 30 kip, F2, 35 kip, F3, 20 kip. F3, 20 kip. 20 libras, 20.000 libras fuerza. Bien. Entonces F1 está en esta dirección, forma un ángulo de 50 grados con respecto a esta diagonal del paralelogramo de abajo, el plano XY. Y esa diagonal está formando con respecto al eje X 30 grados, ¿no? De manera, en F2 también análogo a F2, y en esa dirección forma un ángulo de 26 grados con respecto a la diagonal paralelogramo ¿no? Del plano XY, y esa diagonal está formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje Y, ¿no? Y finalmente, la fuerza F3 de 20 kip tiene esa dirección, eh, digamos, forma un ángulo, ¿no? De 36 grados, ¿no? Con respecto a esta diagonal que está en el plano XY. Y, ah, y 33 grados con respecto al eje Y, ¿no? Y esa diagonal está formando un ángulo de 33 grados con respecto al eje Y, ¿no? Bien, entonces lo que se hace aquí, jóvenes, es descomposición, bueno, o sea, módulo de F1, o sea, 30 aquí por el coseno de 50, ¿no? No ya la componente X de F1, ¿ah? Sería 30 aquí por coseno de 50, tengo esto, esta componente, a la dirección del paralelogramo, 30 por coseno de 50, y para allá la componente X por el coseno de 30, ¿sí o no? Coseno de 30. ¿En qué dirección? En dirección más I. Y la componente J sería 30 por coseno de 50, ¿no? Por el seno de 30, ¿no es cierto? Seno de 30. Pero ¿en qué dirección? Negativa, ¿no? Negativa, porque esta distancia por paralelo es esta distancia. Y esta distancia en la parte negativa, ¿no? O sea, menos J, ¿no? Bien. Y la componente Z sería 30 y por el seno de 50, ¿no? Seno de 50, positivo, ¿no? Mandarlo aquí en el F2. A ver, ahí lo ven, miren. F1 30, coseno 50, coseno 30 y 30, coseno 50, seno 30 en menos J y 30 más 30 seno 50 en el K, ¿no? Para F2, ¿no? Sería 35 kip por el coseno de 26, esa componente de la dirección diagonal para el gramo. 35 por el coseno de 26. Para hallar la componente X, lo multiplico por seno de 30. Seno de 30. Pero sea negativo, ¿no? ¿No? Negativo. F2 es negativo. ¿Sí? Y la componente Y de F2 sería 35 pi coseno de 26 por el coseno de 30, ¿no es cierto? Por el coseno de 30. Primero hay la proyección de F2 sobre el diagonal paralelogramo. O sea, 35
por el coseno 26, me salía esta diagonal para el logramos. Y para hallar la componente de y de esa componente de la diagonal en la acción y, sería, lo multiplico por el coseno de 30. Es la acción positiva de más bien. Y la componente z de F2 es simplemente 35 kip por el seno de 26, ¿no? Positivo. Análogamente para F3, ¿no? Eh, a ver, ya. Entonces, hallo primeramente la componente de F3 en la diagonal paralelogramo, en el plano X, ¿sí? Este paralelogramo, ¿no? Hallo primero esta componente. Entonces sería F3 por el, digamos, coseno de 36. Coseno de 36. Y para hallar la componente X multiplico por seno de 33. Positivo. Para hallar la componente Y sería 20 kip coseno 36, ¿no? Por el coseno 33 más I, ¿no? Más J. Y la componente Z sería 20 kip, ¿no? Por el seno 36, ¿no? En la parte negativa, ¿no? Menos K. Ahí lo tienen, ¿no? Bien. Entonces, reemplazando en 1, reemplazando estas expresiones P1, P2 en 1, y, ¿no? Y, digamos, factorizando, ¿no? Factorizando, y JK, entonces voy a tener que la resultante tiene componente X 9,783 y componente Y 30, más 31,171 más componentes de Z 26,568. ¿En qué unidades? KIP, o sea, en unidades 10 al cubo libras, fuerza. El módulo de esa resultante es la raíz cuadrada al cuadrado de cada componente, ¿no? Me sale 42,109 KIP, ¿no? Bueno, la resultante está ahí, ¿no? Pero también pues, ya puedes empezar también su módulo y sus cosenos directores, ¿no? Cosenos directores de, digamos, de la resultante, ¿no? Ese rango, coseno director de la resultante es, bueno, es el coseno de los ángulos directores de la resultante y los ángulos directores se miden de la, ¿no? Son los ángulos, ya que forma el ángulo resultante con respecto a la medición X. Entonces, coseno de alfa es componente X de la resultante, o sea, 9,783 entre su módulo de la resultante, y haciendo un arco coseno inverso, 76,57 grados. Igual coseno de beta es componente Y de la resultante, 31,71 entre el módulo de la resultante. Beta es 42,25 grados. Y finalmente coseno de gamma, la componente Z de la resultante, o sea, 26,568 entre módulo 42,109. Haciendo un esfuerzo, sería gamma es 50,88 grados. El ángulo que forma la resultante con el eje Z. Bien, entonces, es como una introducción, jóvenes, ¿no? Y aquí está ya dos en uno, ¿no? Teoría vectores, teoría vectorial y conceptos básicos de momento, resultante de un sistema de fuerzas, eh, el momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Aló? Para seguir. ¿Hay una duda? No, ¿Aló? profesor, todo. Ya, entonces vamos a seguir, pues. Vamos a seguir.
¿Están visualizando, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Entonces, aquí vamos a aprender, digamos, los sistemas de fuerzas espaciales y también el concepto de cupla, que es muy importante, porque después para reducción de sistemas de fuerza se necesita mucho el concepto también de cupla, ¿no? Para cupla. Bien. Aquí dice, la torre tiene 70 metros de altura. Las magnitudes de las tensiones en los cables AB, AC y AD son de 40 kilonewton, 2 kilonewton y 2 kilonewton, efectivamente. Determina el momento de cada una de las tensiones con respecto al origen, el momento de la resultante con respecto al origen debido al sistema de fuerzas que ejercen los cables en el punto A, y el momento de cada una de las fuerzas internas del cable con respecto a la recta AD. Bien. Entonces aquí vamos a añadir concepto de momento de una fuerza con respecto a una recta. ¿Ya? Con respecto a una recta. Bien. Entonces hay un gráfico, ¿no? Hay cables, dice, ¿no? El cable AD, ¿no? Pues esta torre, para que no se caiga, digamos, está sometida a un conjunto de cables, ¿no? En este caso el cable AD, picado en D, el cable AC y el cable AB, y el cable AB. Entonces, si es un diagrama, ¿no? De fuerzas, te das cuenta pues que en el cable AD hay una fuerza interna, ¿no? Llamada tensión AD, en esa dirección. A ver. Y el origen de esas fuerzas internas es el origen electromagnético, ¿no? Por eso que antiguamente había un curso en la facultad, había física 1, física 2, física 3, ¿no? Pero como pocos son para hacer especialización en análisis estructural, entonces debe ser por eso, ¿no? Que ya no hay física 3, ¿no? Bien, entonces en el cable AD hay una fuerza interna, ya tensión AD. Esa dirección. En el cable AC hay otra tensión, ¿no? Parece que se ha trasladado en el momento de pasar a PDF, se ha trasladado el vector rojo, debe estar sobre el cable AC. AC. Ya, tensión AC debe estar sobre el cable AC. Y, y en la fuerza interna en el cable AB, en el cable AB es la azul, ¿no? También se ha figurado, este azul empezaría en A y estaría a lo largo del cable AP, en esa dirección. Entonces, para responder la parte A, el momento de cada una de las tensiones con respecto al origen. El momento de cada una de las tensiones con respecto al origen. Entonces, para conocer el momento de tensión AC con respecto al origen, debo conocer el vector de posición que va del centro de momentos O al punto de aplicación de la tensión, que es A, ¿no es cierto? Debo conocer el vector de posición OA, ¿no? De tal manera que el momento de la tensión AC con respecto al punto centro de momentos O es el producto cruz de OA por tensión AC. Bueno, las coordenadas del vector de posición OA, puedo conocerlo, ¿no? Por los datos que están ahí. En O tendría 0, 0, 0, ¿no? Y A tendría, como es un punto a lo largo del eje Y, solamente componente Y, ¿no? En este caso sería 0. Hay una distancia vertical ahí. Ah, sí. El C es 40, menos 40, 0, 40. Y el A, allá, 0, 70, 0. O sea, esta distancia de la altura,
de la torre vale 70 metros. 0,70. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Miren, se ha pasado en algunos exámenes pasados en salud. Dicen, ¿no? Y el eje X siempre, el eje X está en el plano, no abajo, ¿no? El eje X está a lo largo de lo que está el eje Z, que en este caso es el eje X. El eje Y está sobre, más bien, sobre ese eje que está anotado con X. Y el eje Z debería estar a lo largo de, en este caso, que está todo bien, ¿no? ¿No? Los ejes son convencionales, jóvenes, ¿no? Eh, en este caso, según la orientación de Strógera, en este caso el eje, ¿no? El eje X puede ser el eje Y aquí, el eje Z arriba, gira, ¿no? Entonces sería X aquí, Y arriba y Z acá, ¿no? Porque inicialmente estaba, por ejemplo, lo que era Z es el eje X, lo que es el eje y lo que es el Y el eje Z. Si tú giras con la antihoraria sería lo que, lo que era Y sube arriba y lo que era Y es X ahora. Y lo que era X va a ser Z. Entonces, pero entonces en este caso ya se marearon los alumnos. Entonces, siempre un punto en coordenadas cartesianas, la primera componente es la abscisa, ¿no? X, después la ordenada Y y finalmente Z, ¿no? Entonces, el punto, las coordenadas de A, aquí falta graficar la altura de la torre, 70 metros, ¿no? Esta distancia, 70 metros. Entonces, las coordenadas de A sería, como el punto A está solamente al lado del eje Y, entonces, coordenada de A sería 0,70, pues, ¿no? 0,70, según esta orientación del eje Y hacia. Y coordenada de O es 0,00, ¿no? Bien. Entonces ya pues ya conozco, ¿no? Las coordenadas vector de posición OA, que es el punto de aplicación de la tensión AC. Sería 0,70, pues, ¿no? Multiplicada por el producto cruz de la tensión. El momento de la tensión AC con respecto a O. Aquí es igual a OA por tensión A sub C. Vector. Ya conozco las coordenadas del vector de posición OA, faltaría conocer las componentes de la tensión AC, es una fuerza interna, ¿no? Bueno, eh, creo que te dan las magnitudes de las tensiones, ¿no? A lo largo de los cables AB es 4 kilonewtons, AC es 2 kilonewtons. Entonces, ya conoces, digamos, la tensión, el módulo de la tensión AC. ¿Cuánto vale? AC 2 kilonewtons. 2 kilonewtons. Pues ya, entonces ya conoces su magnitud de la tensión. Entonces, ¿qué te falta para que la tensión la fuerza interna tensión AC sea un vector? Conocer un vector unitario, pues, ¿no? Porque ya conoce su módulo, es 2 kilonewtons. Entonces, necesitas con urgencia un vector unitario. Pero ojo, mira los subíndices, ¿no? Tensión que va de A a C, de A a C, de A a C. Entonces necesitas un vector unitario en esa dirección, de A hacia C, de A hacia C, de A, punto inicial A, punto final C. Entonces necesitas conocer las coordenadas de A y las coordenadas de C para pues dividir el vector AC entre su módulo, ¿no? El vector AC entre su módulo, el vector AC. Ya tienes un vector unitario, ¿no? Entonces, las coordenadas de C, ¿cuáles son las coordenadas del punto C? ¿Cuánto de X tiene? De X tiene menos 35, ¿no? Menos 35. Ok, X positivo a la derecha, ¿no? Menos 35. ¿Cuánto de Y? 0, ¿no? Porque está en el plano XZ, ¿no? Entonces sería menos 35, 0. ¿Y cuánto de Z? Más
40, ¿no? Más 40. Listo. Entonces la componente C es menos 35, 0 y más 40, ¿no? Más 40 en metros. Entonces, ¿cómo encuentras la coordenada del vector AC? Simplemente restando el vector OC menos el vector OA, ¿no? Pues yo le digo a mis alumnos, simplemente para conocer la coordenada del vector AC, simplemente conociendo la coordenada de C y conociendo la coordenada de A, resta C menos A. Ya tienes las coordenadas del vector AC. Lo divides entre su módulo del vector AC y tienes un vector unitario asociado al vector AC o asociado a la tensión, en este caso AC. Porque no, son colineales, ¿no? Los vectores AC y la tensión son colineales, entonces tiene el mismo vector unitario, ¿no? Tanto el vector AC como la tensión T a su C. Bien, entonces, forma análoga, digamos, ¿no? Para la tensión verde AD, ¿no? El vector de posición, como son fuerzas concurrentes en A, tanto la tensión a fuerzas internas, tensión AC, tensión AB, tensión AD, son fuerzas concurrentes en A, entonces el vector de posición es el mismo, ¿no? 0, 70, 0, vector. Entonces simplemente tienes que encontrar, además el módulo de la tensión te lo dan, por ejemplo, de AD, ¿cuánto es? Dato, AD es 2 kilonewtons. Entonces simplemente falta el vector unitario asociado al vector AD, que es el mismo vector unitario asociado a la tensión AD. Entonces, las coordenadas de D, necesitas coordenadas de A, y ya sabes 0, 70, 0, y las coordenadas de D serían, pues, a ver, ¿cuánto de X? Menos 35, ¿no? Menos 35, de O te vas a este punto, sería menos 35, y ¿cuánto de Y? 0 también, ¿no? Porque tenga el plano XZ, y te vas hacia D, a la parte negativa de Z, ¿no? O sea, menos 35, ¿no es cierto? Menos 35. Entonces, de manera coordenada de D van a ser menos 35,0 y menos 35 para Z, ¿no? Tiene coordenada de D. Como ya conoce la coordenada D y la coordenada de A, entonces el vector unitario asociado al vector AD es AD entre su módulo. Es el mismo vector unitario asociado a la tensión AC. Bien, fue un análogo para B, el momento de la tensión TAB, tensión AB, ¿no? Con respecto a O, el vector de posición A ya lo conoces, faltaría simplemente la forma vectorial de la tensión T A sub B, ¿no? Tensión de AB, una fuerza interna en el cable AB. Su módulo, ya lo conoces, de AB es 4 kilonewton, ¿no? AB 4 kilonewton. Entonces faltaría un vector unitario asociado al vector AB, que es el mismo vector unitario asociado a la tensión AB, por ser vectores colineales. Bien, entonces ahí el aparato, ya el resto está abajo, como les dije. Tensión A es módulo por un vector unitario AC, pero AC es menos 40, menos 70, 40. El módulo de ese vector AC es, ¿no? La raíz cuadrada de los componentes, 90. De tal manera, pues, que el vector unitario AC es menos 4 novenos, menos 7 novenos, 4 novenos. ¿Está bien? De manera, pues, que la tensión AC, el módulo, ¿cuánto es? El módulo de tensión AC es 2 kilonewton. Multiplico ese vector unitario y tengo, pues, la tensión AC es menos 8 novenos, menos 14 novenos, 8 novenos. Tensión AD es un módulo por un vector unitario AD. AD es menos 35, como menos 70, menos 35. El módulo de vector AD es esto, 35 raíz de 6. Tengo el vector unitario AD y el vector AD entre su módulo. Menos 1 entre raíz de 6, menos 2 raíz de 6, menos 1 raíz de 6. Entonces multiplico el módulo por el vector unitario, tengo la tensión AD.
Menos 2 raíz 6, menos 4 raíz 6, menos 2 raíz 6. Ahora, finalmente, para la tensión AB, es 4 por el vector unitario AB, ¿no? El punto A es 0,70,0 y el punto B 40,00. De manera que el vector AB es igual a 40 menos 30,0 y su módulo es 10 raíz 5. Entonces ya puedo conocer el vector unitario AB, es el módulo de AB, su módulo es 4 raíz 65 menos 7 raíz 5,0. De manera que la tensión en el cable AB, que es una fuerza interna, es igual su módulo 4 por el vector unitario, o sea, 16 raíz 25 menos 28 raíz 65,0, ¿no? Bien, entonces ya tengo todo, pues, ¿no? Tengo ya la expresión vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la tensión AC y tengo también la expresión vectorial de la tensión AC, ¿no? Así como las de las demás, ¿no? Pues simplemente el producto cruz, ¿no? El producto cruz. El momento de la tensión AC con respecto a O es 70J por este producto. Entonces, operando, ¿no? J por I, ¿no? La reglita, ¿no? La multiplicación, la propiedad de los vectores multiplicación, producto cruz de vectores unitarios, ¿no? I por J, K. J por I menos K. J por K, I. Perdón. I por J es K. J por K es I. Y K por J es menos I, ¿no? K por I, J. I por K menos J, ¿no? Pues esa propiedad del producto cruz de los vectores unitarios canónico base, lo aplicamos acá, ¿no? J por I, J por J, 0, ¿no? J es colineal con J. Y el producto cruz es 0. Y pues J por K, ¿no? Bien, entonces, operando, tenemos el momento de la tensión AC con respecto a O, es 560 novenos I más 0J más 560 novenos K en kilonewton por metro, ¿no? Unidades de momento, unidades de fuerza por unidad de distancia. Entonces, análogamente para la tensión, el momento de la tensión AD sobre O, vector de posición por el punto de aplicación de la tensión AD, pues ya conozco su coordenada del vector de posición OA y simplemente conozco también ya el módulo y vector unitario AD, multiplico producto cruz, propiedades del producto cruz de vectores unitarios cartesianos y vamos a obtener esto, ¿no? Menos 140 raíz 6i más 0j más 140 raíz 6k en kilómetros por metro. Ahora para el momento de la tensión AB con respecto al mismo punto O, es el producto cruz o su vector de posición de la tensión AB con la tensión AB. Entonces, reemplazo las componentes operando, ¿no? J por I, ¿no? J por J y J por K. Eso me va a dar igual a menos 11,20 entre raíz 25K en kilómetros. Bien, para la parte B, ¿qué nos dice la parte B? El momento resultante, el momento resultante con respecto al origen, sería el sistema de fuerza que sigue cable A. El momento, ahora voy a ir al momento de la resultante, ¿no? En el anterior ejercicio, el momento en fuerzas, distribución, fuerzas planas, ahora en el espacio. Entonces, el momento de la resultante es igual al producto cruz del vector de posición de la resultante por la resultante. ¿Bien? Y la del resultante, ¿qué viene a ser? La suma vectorial, ¿no? Cuando usted le dije que es la resultante de un sistema, pues la suma vectorial de las fuerzas que están actuando. Entonces ya conozco las expresiones vectoriales, la tensión AC, tensión AD y tensión AB. Simplemente reemplazo. En este caso operando. OA por PAC, OA por TAD, por P distributiva del producto cruz con respecto a la suma. OA por TAB. Momento de tensión AC, momento de la tensión AD, momento de la tensión AD. Con respecto al mismo punto. Este O es un índice de M. Con respecto al centro de momento, ¿no? Bien.
pero ya lo conocemos, ¿no? Las forma vectorial de OA, TAC, de TAD y TAB, reemplazo. Va a ser igual a 560 entre noveno menos 140 raíz 6 en la parte I más 0J y el componente Z es 560 entre 9 menos 1120 en raíz 65 en la dirección K. Y ahí en la parte C, con respecto a la recta D, ¿dónde está D? Con respecto a esta recta. Bueno, ahí al ojo nomás, ¿no? Al ojo nomás. Los momentos de las tensiones con respecto al eje a la recta AD. Pero todas las tensiones pasan por el, ¿no? Por el eje de giro. Por lo tanto, los momentos son cero, ¿no? Las fuerzas están cortando al eje. La recta que pasa por aire. Entonces, las tensiones cruzan a ese eje de giro y entonces los momentos con respecto a la recta van a ser cero. Ya, paro cupla. Definición. Es un conjunto de dos fuerzas de igual magnitud, ¿no? Yo veo conveniente porque sí, en reducción sistema de fuerzas aparece el concepto de cupla, ¿no? Definición es un conjunto de dos fuerzas de igual magnitud, sentido contrario y de líneas de acción paralelas, ¿no? Esa es la definición de una cupla, ¿no? De igual módulo, que están actuando sobre rectas, líneas de acción paralelas, ¿no? Rectas paralelas, igual modo, pero sentido contrario. Esa es una cupla. Constituye, digamos, una cupla, o un par de fuerzas, ¿no? Bueno, si, si usted suma, si usted, digamos, si usted les pide la resultante de una cupla o de un par de fuerzas, ¿no? La resultante es cero, ¿no? O sea, suponiendo, ¿no? De que las únicas fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido es más F y menos F, pero más F y menos F tienen el mismo módulo, están actuando en rectas paralelas, pero sentido contrario. Entonces, ¿qué le hace? ¿Qué le hace la suma? La suma es nula, o sea, no se va a trasladar, no se va a trasladar ese cuerpo rígido. Entonces, ¿qué le va a hacer entonces ese par de fuerzas al sólido rígido? Entonces tendríamos que saber si su momento de ese par de fuerzas cumpla también es cero, ¿no? Pues no le haría nada, ¿no? Pero vamos a llegar a la conclusión de que eh, si le hace algo, ¿no? Lo hace girar, ¿no? Y entonces, a ver, para eso necesitamos conocer eh, el momento de ese par de cuplas, por ejemplo, con respecto a este punto. Entonces, para eso necesito, ¿no? Los vectores de posición de cada una de esas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, para eh, más F, su vector de posición es OA. OA. OA es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza más F, aplicada en A. Y RB es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza de menos F aplicada en el punto B. ¿Estamos? Bien, entonces,
¿qué nos dice definición de un momento de una fuerza con respecto a un punto? Simplemente hay que sumar RA, RA por E más F, más RB, producto cruz, por menos F, ¿no? Por menos F. Ese sería el momento del sistema de fuerza más F menos F aplicadas en A y en B respectivamente, pero con respecto al centro de momentos O, ¿no? Bien. Entonces, eh, el, la resultante de una cupla es el vector nulo. Si la resultante de una cupla es nulo, el efecto de aplicar una cupla a un cuerpo sólido rígido es no originar un movimiento de traslación. Ahora, el momento de una cupla será, con respecto a un punto, será cero también. Entonces, el momento de una cupla con respecto a un punto O, en este caso, con respecto a este punto, ¿no? Aquí va a ser igual a la suma del momento de más F con respecto a O, más el momento de menos F con respecto a O. Pero aquí es igual el momento de la fuerza más F con respecto a O, es eh, OA, o sea, RA por producto cruz por F, por más F, ¿no? Y el momento de menos F con respecto a O es RB por menos F. Factor común, la fuerza. ¿Qué me queda? RA menos RB. Entonces le voy a llamar R sin subíndices al vector de posición relativo de A con respecto a B. R es el vector de posición relativo del punto A con respecto a B. Del punto A con respecto a B. O sea, el vector de posición relativo va de B a A. De B a A. Ese vector de posición relativo R que va de B a A es la diferencia, ¿no? De estos vectores RA y RB. O sea, RB menos RA. Que va de B a A significa RA menos RB, ¿no? RA menos RB. Ahí está. Por F. De manera que el momento de una cupla con respecto al punto O es el vector de posición relativo R que no depende del origen O, ¿no? Por eso es que se dice el momento de una cupla es un vector libre. El vector, porque el vector de posición relativo no depende del origen. Entonces, el momento de una cupla con respecto a O es el vector de posición relativo por la fuerza E. Ya, ¿cuál es el módulo de una cupla? Es módulo de R por F. ¿Y qué es el módulo de un producto cruz de dos vectores? Módulo primero, módulo segundo, por el seno del ángulo que forma R con más F. R, R más F. En geometría analítica, este R lo aplicas en A para allá, ¿no? Más allá de A. Entonces ese ángulo sería 180 menos teta, ¿no? Formado por más F y R, el negrito vector relativo. 180 menos teta. Ahí tiene, ¿no? 180 menos teta. Pero seno 180 menos teta es seno de teta. De manera que tienes R, módulo del vector relativo, módulo de la fuerza por el seno de teta. Agrupando, R seno de teta es R seno de teta, R seno de teta y la distancia perpendicular, ¿no? Entre las paralelas, rectas paralelas en la cual están situadas, o líneas de acción de E más F y menos F, ¿no? La distancia perpendicular. Pues al final tenemos que el momento de una cupla es módulo de la fuerza por la distancia perpendicular de la línea de acción de las fuerzas de la cúpula. ¿Sí?
Problema. Para el par mostrar en la figura, determine el momento del par con respecto al punto D y el momento del par con respecto al eje OH. Momento con respecto a un punto de un par y el momento con respecto a una recta de un par. Con respecto al punto D. Entonces, lo pueden aplicar un método escalar, ¿no? O también el método vectorial, ¿no? A ver, el momento de ese parcito, 100 kilonewtons y 100 kilonewtons al contrario, hay que ser igual. Módulo de la fuerza por la distancia, 100 kilonewtons por 600 milímetros, ¿no? Y es 100 por 600 milímetros. Ese sería el módulo del momento de ese parcito, ¿no? 100 kilonewtons por 600 milímetros. Pero yo sé que es el momento de un par es un vector. Entonces, tendrías que obtener un vector unitario perpendicular a ese plano, A, E, D, B. ¿Sí o no? A, E, D, o un vector unitario perpendicular al plano B, D, E, A, ¿no? B, D, E, A. Para eso necesitas conocer, porque el módulo de la cupla, ¿no? El parcito que está ahí, 100 kilómetros hacia abajo y 100 kilómetros hacia arriba, simplemente tu módulo sería 100, el módulo de la fuerza, 100 kilonewtons por la distancia perpendicular a 600 milímetros, ¿no? Ya está. Y su vector unitario de ese parcito, de momento de ese parcito, debe ser perpendicular a ese plano, ¿no? B, D, E, A. ¿Cómo consigues un vector perpendicular a ese plano? Fácil, ¿no? Puedes tomar como referencia D, dependiendo, miren, dependiendo, miren. Tal como está ahí ese parcito, ¿no? Actuando sobre ese cuerpo, ¿qué le hace ese parcito? A ver. El parcito de 100 kilonewton actuando en DE y en AB, no lo va a trasladar a esa, ¿no? A ese sol. No lo va a trasladar. Pues, ¿qué le va a hacer? Lo va a hacer girar. Lo va a hacer girar. Esa tendencia de giro, ¿no? Con respecto a un eje, digamos, perpendicular a ese plano. Bien, ese vector unitario lo consiguen de la manera siguiente. Puedes conocer las coordenadas de D, de E y de A. O puedes conocer las coordenadas de B, de E y de A. ¿Y cómo lo vas a multiplicar? No, ¿quién va primero? ¿Quién es el primero? Entonces, miren, por eso le decía, ¿no? Ese parcito que está ahí de D a E y de A a B, ¿cuál es tendencia de giro? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no es cierto? Tendencia de Sí, giro profe. antihorario. Antihorario, ¿no es cierto? Miren, antihorario. Entonces, o sea, un vector unitario perpendicular al plano BD es A, pero saliendo, ¿no? Saliendo hacia afuera, hacia arriba. Tiene que ser un vector unitario saliendo, plano, hacia arriba, perpendicular. Entonces, para eso tendrías que multiplicar el vector DE, producto cruz, por el vector DA, ¿cierto? El producto cruz de DE por DA, y lo divides entre su módulo, y ya tienes el vector unitario, ¿no? Vector unitario multiplicado por el módulo del momento de ese parcito,
tienes el vector momento de esa cupla, ¿no? Entonces, el momento de una cupla es un vector libre, puede estar aplicado en este plano BDEA, puede estar aplicado en un plano paralelo hacia arriba del plano BDEA, o puede estar actuando debajo de ese, en un plano paralelo al plano BDEA, pero debajo de ese plano. ¿Por qué? Porque el vector de posición relativo no depende del origen. Y entonces necesitamos conocer, si nos preguntan cuál es el momento de este parcito, ¿no? Simplemente hay que multiplicar el módulo 100 kilómetros por 600 y el vector unitario faltaría, ¿no? De acuerdo a la tendencia que ahí está el parcito, entonces sería el vector DE por el vector DA entre su módulo. Entre su módulo. O también podría ser el producto cruz del vector BE por el vector BA entre su módulo, ¿no? BE por el vector BA, ¿no? Entre su módulo. Ese es el producto cruz. Bien, entonces dicho eso, ahí está el método escalar, el momento de la cupla con respecto a D, ¿no? Respecto a D. Es igual a su módulo por un vector unitario. U es un vector unitario perpendicular al plano que contiene al parcito. Pero el módulo de la cupla es el módulo de la fuerza 100 kilómetros por la distancia perpendicular, 600 milímetros. Entonces sale 60 kilómetros por metro, ¿no? Ya en unidades internacionales, kilómetros por metro. Y el vector unitario U, AB por AE. AB por AE. También podría ser, ¿no es cierto? El vector unitario AB, perdón, el producto cruz de AB por AE. Si multiplicas AB por AE, también te da un vector saliendo perpendicular, ¿no? A este plano. EBDEA. Lo divides entre sus módulos y ya tienes el vector unitario, ¿no? Entonces aquí es AB por AE. AB por, entre su módulo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos conocer quién es AB. AB. ¿Cuáles son las coordenadas del vector AB? Simplemente hay que conocer las coordenadas de B y de A, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, ¿cuánto sería la coordenada de B? De B sería 600, 400, ¿no? Y 0 para Z. Y para A sería 300, componente X de A, 300, ¿no? Componente Y, 0, 0, y componente Z, 300, ¿no? Y de B ya también, ¿no? Componente X es 600, componente Y es 400 y Z es, de B de Z es 0, ¿no? Entonces ya conocemos la coordenada de B y de A, entonces el vector AB, ya lo conozco, el resto de la coordenada de B menos la coordenada de A, pero en el fondo es la diferencia de dos vectores, ¿no? OB menos OA. Entonces, ya tienes el vector AB, lo multiplicas por el vector AE. Para eso necesitas conocer la coordenada del vector AE. De A ya con los componentes de E, faltaría, ¿no? Componente de E sería, como está a lo largo del eje Z, solamente tiene componente Z, o sea, 0, 0, 300, ¿no? 0, 0, 300. 0, 0, 300 menos, digamos, 300, 0 y 300, ya tienes el vector AE. Entonces hacemos el producto cruz, lo divides entre su módulo y tienes el vector unitario, ¿no? Y entonces para eso AB, AE, es un producto cruz, forma determinante. La primera fila es el vector unitario J y JK cartesianos. Después viene el componente de AB, 0, 400 menos 300, el componente de AE, menos 600, 0, 0.
Factorizando 10 a la cuarta, que me queda ahí JK, 0, 4 menos 3, menos 6, 0, 0. Tengo 10 a la cuarta por 0, 18 y 24, ¿no? El vector 0, 18, 24. Ahora, ese vector son los componentes, ¿no? 10 a la cuarta, 0, 18, 24 son los componentes, digamos, del vector AB por ahí. Lo divides entre su módulo, lo que me interesa es un vector unitario, ¿no? Perpendicular al plano, en la cual se encuentra el parcito. Entonces lo divido entre su módulo, 0, 3 quintos, 4 quintos. Entonces el momento de la cúpula con respecto a D va a ser igual a 60 kilómetros por metro por el vector unitario, 0, 3 quintos, 4 quintos. Entonces haciendo esa operación, un enorme esfuerzo, entonces tenemos el momento de la cúpula con respecto a D es igual a 0I más 36J más 48K en kilonewton por metro. Bien. Ahora el método vectorial. Bueno, ese es el método escalar, ¿no, jóvenes? Ya saben, ¿no? El método escalar. Y les dije, para hallar el momento de una cúpula. Diría el módulo de la fuerza por la distancia perpendicular. Y el vector unitario, ¿cómo lo consigues, no? Entonces, para eso necesitas la tendencia de giro que le va a hacer el parcito al sólido, ¿no? Pues ya tienes que coger los vectores según convenga, ¿no? Según esa tendencia, ¿no? Bien, y el otro es el método vectorial del momento de una cúpula, ¿no? Es el momento de F1 con respecto a D más el momento de F2 con respecto a D. El momento de F1 con respecto a D más el momento de F2 con respecto a D. ¿Y cuánto sería el momento de F2 con respecto a D? Cero, profe. Claro, porque pasa por el centro de momentos, ¿no? No hay brazo de palanca. Entonces todo se reduce allá al momento de F1 con respecto a D, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos el método vectorial, ¿no? F1, el vector de posición relativo de dA, o sea, el vector de posición relativo de aplicación de F1, ¿no? dA por F1. Y para eso necesito la coordenada de D, las coordenadas de A, lo resto, ¿no? Y ya tengo, pues, ¿no? 600 menos 400, 300, y de AB a la otra, ¿no? 0, 400 menos 300, el módulo de AB es esto, dividido entre su módulo y ya está, para el otro. De manera que el momento de F1 con respecto a D es el producto cruz de 600 menos 400, 300 por 100 kilonewton multiplicado por el unitario, 0, 4 quintos menos 3 quintos. Total, es esto. De manera que el momento de F1 con respecto a D, haciendo las simplificaciones, en caso, es 0I más 36J más 48K en kilonewton por metro. Bien, es el momento de la cúpula con respecto a 36, 48. 36, 48. Ahí está, ¿ve? Lo mismo que el método es K, escalar. Lo mismo que el método escalar. El método vectorial, lo mismo. Bien, a ver, vamos a ir a otro. Ujú.
Han anulado todos mis estudios. Ya no abre. Ah, qué mal. Joven, aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, profe. No abre. ¿Por qué no abre mi archivo en PDF en la pantalla y monitor? No quiere. Vibra nomás, pero no abre. ¿Virus? ¿A qué puede verse, joven? Aló. No sabría, profe. Está lag seguro. Borrado todo el contenido. Ahí. Bueno, me dejo. Jóvenes, aló. ¿Me escuchan, jóvenes? Aló. Sí, profe. Sí se escucha. Miren, jovencito, voy a hacer arreglar mi Mac, parece que lo están interviniendo porque a mis alumnos cuando les subo las clases al Team, lo borran los archivos, lo borran, no sé que no, lo cortan, tengo que hacer arreglar mi PC, no hay otra salida. Jóvenes, ¿ustedes me pueden decir hasta qué tema hayan llegado? Hasta el momento de inercia, al menos la sección A, profesor. Momento de inercia, profe. Ya, entonces, momento de inercia, ya, o sea, cargas distribuidas, sistema de fuerzas equivalentes, ya lo hicieron, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, miren, jóvenes, eh, no sé si ustedes pudieran el, el próximo, el próximo viernes y sábado, podríamos hacer viernes y sábado. ¿Se puede? ¿A qué hora, profe? El sábado normal, el de así como ahora, el sábado, pero El viernes. el viernes podría ser, a ver, el viernes de 2 a 5 puede ser, o más tarde. Tenemos Usted- clase, profesores, ahora. Ya, ¿No podría entonces, ser por la entró noche? la noche, sí, aquí en la noche tengo que ir. No hay otra O no sé, salida, lo tendríamos entonces que acordar entre, el entre los sábado, compañeros, ¿no? el sábado, bien joven, el sábado podemos aumentarle unas dos horas más, de 2 a 7 podría ser. Estaría bien, profe. Ya, pues entonces así quedamos, pues, joven. De 2 a 5 y nos quedamos 2 horas más, de 2 hasta las 7 pues. Ya, y entonces ahí vamos a abarcar todo lo que es ya sistema de fuerzas equivalentes, reducción de sistemas de fuerzas equivalentes, fuerzas distribuidas, ¿no? Fuerzas de presión, ¿no es cierto? Fuerzas de presión, y abarcamos ya hasta momentos de inercia. Pues el momento de inercia es si ustedes se dan cuenta, tiene que practicar integrales, ¿no? Integral, cálculo, ¿no? Cálculo integral, porque el momento de inercia es una aplicación de la integral definida, ¿no? Es una aplicación física. Yo a mis alumnos de cálculo integral les decía, ¿no? Aplicaciones geométricas, ¿no? Áreas, volumen sobre revolución, longitud de arco, ¿no?
Y así, físicas, centro de gravedad, momento de inercia, trabajo, ¿no? Realizado para, ¿no? Bombear un líquido de un punto a otro punto, ¿no? Pero, pero si haríamos pues siquiera no, uno, dos o tres problemas de momento de inercia, joven, no se preocupe. Entonces así quedamos jóvenes el sábado, nuestro horario es de 2 a 5, pero nos quedamos hasta las 7 el sábado. ¿Ya jóvenes? ¿Aló? Está bien, profe. Ya pues entonces jóvenes, no me obedecen ni no sé de un momento a otro. No, nada, nada. Tengo que hacer la reunión. Ya jovencito, entonces eh, cualquier cosita, pues me comunican vía su delegado Bustamante, ¿ya? Algún pormenor, entonces Sí, me profesor. comunican. Entonces, y entonces nos estamos viendo el sábado, jóvenes, de 2 a 7. Pues. Entonces ahí vamos a hacer un maratón relámpago, bueno, ya jóvenes. Ahora es de tarde porque hay dificultades en internet y además la computadora también no me ayuda. ¿No? Bien, joven, entonces muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos en la siguiente, ¿no? Jóvenes, una consultita. ¿Qué, en lo que más tienen dificultades ustedes? ¿En qué tienen dificultades? Yo tendría que conocer también. Ya, pues entonces, ya entonces tendré que revisarlo. Pero me han, yo me caracterizo por decir la verdad, jóvenes. ¿Me han entendido o no me han entendido? Si no, pues tiene que decirme la verdad para corregirme también, pues. Profesor, ¿podría desarrollar más problemas sobre momentos de inercia? Momento de inercia. Ya, está bien, ya. Voy a anotar los pedidos, ¿ya? Los pedidos. Sí, y también sobre presión de fluidos, profesor, si es que puede. Fuerzas de presión sobre superficies planas, inclinadas, así. Sí, y en fluidos Sí, también. profesor, sobre Ya, diferentes un tipos. ratito. Voy a anotar, ya un ratito. Un ratito. Ya. Momento de inercia. Momento, inercia. Después, fuerzas de presión. ¿Qué más? En lo que más tiene problemas Presión sobre en eso, ¿no? fluidos, profesor. Ya, fluido, pues, fuerza de presión, pues. Ya. Momento de inercia, fuerza de presión. Bueno, pues eso, haremos unos tres problemas cada uno, pues. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo, pues, para el próximo sábado. Gracias por su atención. Listo, profe, nos vemos. Gracias, Profesor. Hasta luego, profe. Ya nos vemos. Gracias, nos vemos.